Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué opinión tiene sobre la brecha salarial en España que se sitúa en el 24% a niveles de 2002, don Sebastián? Eso lo que significa es cómo estamos saliendo de la crisis. Nosotros siempre lo hemos denunciado y nos preocupa muchísimo que sabíamos que el problema que tiene este país no era salir de la crisis, que iba a salir fundamentalmente por las políticas que vienen de la Unión Europea, las medidas que se han tomado en los últimos años, pero el problema es cómo se sale de la crisis, ¿no? Y estamos saliendo de la crisis, afortunadamente, pero con una brecha salarial muy, muy importante. En Canarias doblemente, porque en Canarias los salarios están mucho más bajos que la península, y así lo confirmaba el propio gobierno. Ya no depende de algunos estudios de entidades privadas, sino el propio gobierno, a una pregunta que le hice hace escasamente 2 meses, confirmaba efectivamente que los salarios han bajado en torno a los 240 euros en todo un año, ¿no? Con lo cual es significativo, y bueno, y eso lo que demuestra es que no todo el mundo sale igual de la crisis, ¿no? Y esa es la enorme preocupación, que España puede estar en crecimiento económico como está, y es una buena noticia para el país, pero lógicamente eso no está repercutiendo en el conjunto de la población, porque vemos que hay más desigualdades sociales, entre otras cosas, porque hay menos salarios, se recortan, y España está siendo más competitiva hacia el exterior, pero exclusivamente a costa del recorte salarial. Y también las diferencias de salario entre hombres y mujeres también, un abismo bestial. Sí, esa brecha existe, ¿no? Que en determinados puestos, yo creo que no en la globalidad, pero en determinados puestos, sí, sobre todo en puestos de dirección, tanto en empresas privadas, existe esa diferencia, ¿no? Ya yo creo que a otros niveles, afortunadamente, esa situación se ha ido modificando, pero en cualquier caso sigue habiendo una brecha salarial entre los hombres y mujeres, y lo lógico sería que eso acabara de un plumazo. Ya el Partido Socialista ha hecho una propuesta en su programa electoral, que una de las primeras leyes que va a introducir en el Parlamento si gobierna va a ser efectivamente acabar con esa brecha social. ¿Qué le parece el escándalo de las tarjetas Black, centrado en los juzgados de muchísimos directivos de Bankia, y sobre todo qué imagen nos ofrecen aquellos preferentistas que depositaron sus ahorros en Bankia, en Caja Madrid, se han quedado sin un duro prácticamente? Pues es la imagen del bochorno, ¿no? De la vergüenza, de cómo se han utilizado los recursos, ¿no? De que al final la crisis financiera no ha venido del exterior, sino de otras cosas, porque en este caso es porque ha habido una mala práctica a la hora de dirigir estas entidades, ¿no? Y bueno, de verdad que es muy triste, ¿no? Primero por la imagen, ¿no? El cómo se ha utilizado los recursos de una empresa, en este caso de un banco, con tanta alegría, ¿no? Y en el más puro oscurantismo. Y luego la otra realidad, ¿no? Como hay familias y personas mayores especialmente que han perdido todos sus ahorros, y ve la imagen de la realidad de este país, ¿no? Cómo entran unos en los juzgados precisamente porque ha utilizado malos recursos y han acabado con el banco como han acabado, y luego cómo los ahorradores, los que confiaron en la institución, en el sistema financiero, en esos bancos, pues ven cómo sus ahorros han desaparecido, ¿no? Es la peor imagen de la crisis, porque eso es difícil de explicar y de entender, ¿no? Por eso, cuando nos ha tocado a nosotros, hemos actuado con inmediata contundencia. Hay cosas en las que no se pueden tener dudas, ¿no? Y ahí hemos sido absolutamente dudas, porque cuando uno asume un puesto de responsabilidad, tiene que saber cuáles son los límites, ¿no? Puede ser legal o no ser legal, que eso ya lo dirán los jueces, pero no es ético que se utilicen los medios que le daban en el Consejo de Administración porque al final era una especie de sueldo más, parte del sueldo. Lo que pasa es que, bueno, a través de ese sistema no se estaba tributando, ¿no? Pero al fin y al cabo se utilizaba para cualquier cosa, ¿no? Hombre, y nosotros por eso hemos actuado con contundencia a los socialistas que han estado en el Consejo de Administración y que utilizaron este tipo de tarjetas. Inmediatamente se ha puesto se han expulsado y se le han exigido que devuelva el dinero. El tema también de la dependencia con el gobierno de Rajoy, ha habido un recorte de 1.400 millones de euros entre 2012 y 2014. Un desastre inmediato el tema de la ley de dependencia. Sí, eso es lo que se esperaba que iba a hacer Rajoy, ¿no? Cuando ha hecho exactamente todo lo contrario de lo que prometió que iba a hacer.
la famosa frase de que no, bueno, de que subirá el empleo y que no tocaría ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales, pues precisamente lo que ha tocado, ¿no? Ahí se ha producido el recorte brutal del Partido Popular. Es lo que ha producido esas desigualdades sociales que se han incrementado en España en los últimos años, ¿no? Y es nuestra mayor preocupación, porque, insisto en lo que decía al principio, a nosotros nos preocupaba que la salida de España de la crisis no todos iban a salir igual, ¿no? Y se iba a sufrir las consecuencias fundamentalmente la clase trabajadora y la clase media, que es lo que la está sufriendo, ¿no? Y bueno, pues fue la ley de la dependencia creo que fue un acierto del gobierno, fue un paso decisivo que se dio, que lógicamente se tenía que ir financiando no solamente con el gobierno del Estado, sino también con las comunidades autónomas, y que poco a poco se iban a incrementar esas partidas, ¿no? Bueno, pues el gobierno ha hecho exactamente lo que nos temíamos, ¿no? Que era pegar un recorte, porque además creen que el estado del bienestar, este tipo de servicios de la dependencia, que cada uno se busque la vida. Y si además, como dicen algunos de ellos, es un trabajo que tradicionalmente vienen haciendo las mujeres, ¿por qué no lo siguen haciendo, no? Y bueno, yo creo que ha sido una marcha atrás importante y que desgraciadamente hay muchas familias, hay muchas personas que están sufriendo las consecuencias, ¿no? Bueno, hay gente que afortunadamente siguen teniendo esa ayuda, pero hay miles y miles y miles de canarios que hoy no pueden acceder a esa ayuda. Por una parte porque no hay medios económicos y por otro porque también Canarias no ha sido ejemplar a la hora de gestionar la dependencia, porque sigue siendo una de las comunidades autónomas de España que menos asistencia tiene y que menos ayuda da, ¿no? Porque problemas de gestión y de burocracia que desgraciadamente están afectando a nuestra sociedad, ¿no? ¿Cree que Podemos es un partido populista y cómo interpreta la creación de formaciones políticas nuevas y sobre todo su número 3, Juan Carlos Monedero, que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, ha hecho una declaración incomplementaria, no ha dado la cara, se esconde, no acude a los medios de comunicación, no da rueda de prensa? Y realmente, ¿cuál es su visión sobre este tema? Bueno, eso, que se han retratado, ¿no? Sí. Porque han llevado meses exigiendo con un discurso muy duro, muy pragmático, que efectivamente ha sido capaz de llegar a la sociedad, fueron capaces de diagnosticar la situación y de trasladarla, ¿no? Pero claro, las exigencias que han hecho los demás cuando las ha tocado a ellos, lo que han hecho es, bueno, comportarse como otros de los que ellos critican, ¿no? ¿Y qué podemos? La verdad es que me gustaría saberlo. Desconocemos su proyecto. Ese es lo que, a eso me refiero, ¿no? Porque uno tiene que valorar su opción política por Ellos las cosas dicen que no prometen, somos de ¿no? derecha ni de izquierda, ¿de dónde son realmente? Bueno, si es por sus orígenes, pues de cada uno de sus dirigentes, pues vienen de la izquierda y algunos de la izquierda radical, ¿no? Pero muchos ahora que lo quieran ocultar, ¿no? Pero digo, es jugar con las necesidades de los ciudadanos, porque al PP le hemos criticado mucho que mintió a los ciudadanos, ¿no? Que dijo cosas que sabía que no iba a cumplir, como efectivamente ocurrió, simplemente para ganar votos y gobernar este país, ¿no? Y por eso, quien ha sido los primeros populistas en España ha sido el Partido Popular, que fue a unas elecciones generales anunciando cosas, prometiendo ofertas, propuestas concretas. Pues en Canarias, bueno, a alguien se le ocurrió oír al señor Soria que se iba a cargar el convenio de carretera, o el de infraestructuras turísticas, o los convenios para las obras de infraestructuras hidráulicas. Nadie, ninguno dijo nada sobre eso, absolutamente nada, ¿no? Y decían todo lo contrario, además, ¿no? Nos criticaban que se había reducido la inversión en Canarias, ¿no? Bueno, han hecho todo lo contrario. Y algo parecido pasa con Podemos. Muchas de sus propuestas, de las que conocimos durante la campaña electoral de las europeas, se la han ido quitando, ¿no? La han ido desapareciendo porque saben, además, que son imposible de Y hablaban mucho de llevarlas la a cabo. renta básica también, la renta Sí, básica. que eso ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido, ahora no hablan. Ya no hablan de eso porque saben que es imposible cumplirlo en términos económicos, ¿no? Y claro, cuando se han visto que se acerca la realidad, lo más fácil es hablar de otras cosas, ¿no? De no comprometerse con los ciudadanos. Y al final hay muy poca diferencia porque cuando han atacado asuntos que son incómodos desde el punto de vista ético, que es los casos de Monedero y algunos más, actúa lo mismo que con el Partido Popular. Lo único que le falta es intervenir en los medios de comunicación a través de un plasma, ¿no? Pero lo demás desaparece, no dan explicaciones, no dan la información necesaria, no se enfrentan, no asumen responsabilidad en algunos casos. Bueno, parece que ha regularizado la situación. Bueno, pues eso aquí sí que le pasa a muchos españoles, es verdad que hay muchos españoles que hacen
este tipo de declaraciones y complementan y luego legalizan su situación, ¿no? Pero son españoles que no se presentan a cargos públicos, ni dan lecciones a nadie sobre cómo se debe comportar, ¿no? Ni exigen a nadie que se pague, que haya que buscar y sobre todo que su signo de identidad, don Sebastián, es combatir la corrupción. Claro, nos habían anunciado eso, ¿no? Y además acabar con el fraude fiscal y todo eso, ¿no? Y hemos visto cómo se están financiando, cuándo tienen los recursos, que no ha sido claramente explicado cómo se obtiene ese dinero, para dónde, para qué se utiliza con él, cómo se financia. Bueno, pues un medio de comunicación que tiene, que no todos los partidos tienen una televisión a su servicio para explicar lo que sus propuestas, ¿no? Todas esas cosas hay que aclararlas y tienen que explicarlas porque es su obligación. Si van al gobierno, van a hacer lo mismo. Cuando tengan determinados asuntos que tienen que explicar, van a actuar de la misma forma. Y claro, y no todo es una campaña mediática, ¿no? No es un problema de que ahora hay algunos medios que se han puesto de acuerdo para criticar a Podemos, ¿no? Insisto en eso, ¿no? Yo creo que sus dirigentes, porque yo no entro ahí, y luego ese apoyo social que tiene, que de luego lo tienen, porque así lo dicen las encuestas, y hay que respetarlo absolutamente, ¿no? Pero vamos, sus dirigentes que son conscientes de que ese apoyo social lo tienen, porque hay mucha gente cabreada, enfadada con la situación y que se están aprovechando del contento, el peligro que se tiene es que se puede generar un descontento mayor. Claro, nos ha gustado la música de Podemos, la letra... Claro, efectivamente, la letra, lo que le hemos seguido, bueno, muy bien la musiquilla, eso me suena bien, pero lógicamente luego eso hay que llevarlo a la realidad, porque bueno, estamos en una coyuntura, formamos parte de un mundo, nuestro occidental, que tiene una serie de reglas, estamos en un club europeo que nos exige una serie de normas, y que todo el mundo está de acuerdo con esa convivencia, y el no cumplirla tiene una serie de costes, claro. Y esas cosas hay que decírselas a los ciudadanos, porque cuando los ciudadanos voten tienen que ser conscientes a lo que está votando, ¿no? Y tener la experiencia anterior, la gente está muy enfadada porque dio la confianza al Partido Popular pensando que le estaba diciendo la verdad, ¿no? Y efectivamente lo que ha visto es que han hecho exactamente lo contrario de lo que decían, con la excusa de la crisis. Llevamos año y medio hablando a Rajoy de la recuperación económica, de que ya estamos recuperándonos económicamente, ya hemos salido de la crisis. ¿Y por qué no se financia la carretera de la Aldea? Si la excusa era que no había medios económicos, que estábamos en crisis, ahora ya no estamos, según lo que dice el gobierno. Un ministerio que tiene más de miles de millones de euros de inversión. Decía el otro día que el coste medio de un kilómetro de AVE son 18 millones de euros. Lo que se está pidiendo para la Aldea son 8 millones para acabar el primer tramo. Para acabar, lógicamente, el primer tramo. El segundo tramo falta por adjudicar. Para acabar el tramo. Pero ya lo hizo el Cabildo, lo hizo el Gobierno de Canarias. Han sacado su presupuesto, que no le correspondía, para acabar la carretera. Pero faltan 8 millones. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España? Va a seguir financiando con cientos de millones de euros al AVE Madrid, en Galicia, y sin embargo en Canarias va a dejar esa obra pendiente. Yo lo he insistido, yo lo he dicho, yo espero que a los diputados del PP que han coincidido conmigo en las manifestaciones y se han colocado detrás de mí de una pancarta exigiendo los recursos para acabar la obra, espero que cuando voten en el Congreso, que dependerán de su voto, voten a favor de esa PNL, que lo que está pidiendo es 8 millones de euros aproximadamente para que esa obra se pueda... Esa proposición no de ley, en la cual el PSOE va a defender el tema de la financiación de la carretera Aldea, ¿va a ser ahora en marzo aproximadamente? Sí, final de marzo probablemente, cuando justo la próxima comisión de fomento que se celebra en el Congreso, será final de marzo, a principio de abril. Pero también un compañero suyo de fomento de Madrid a visitar in situ la carretera. Porque lo que queríamos era que hemos dado fotografías, informes y tal. Pero él fue directamente. Sí, nosotros se lo planteamos y la verdad que se portó muy bien, porque yo voy a Canarias, veo la carretera y para nosotros fue la mejor forma de explicar las cosas, que se vea, ¿no? Y la vio, ¿no? Vio las dificultades de la carretera, ¿no? Y miraba cómo estaban las vallas, cómo estaban las rocas caídas en las vallas que estaban protegiendo. O sea, vio la realidad y cuando ve que luego los recursos tampoco son, claro, pues porque es portavoz de fomento de la comisión, y esta comisión habla de miles de millones de euros de inversiones, ¿no? En carretera, en infraestructura, en ferrocarriles, en todo, claro, en autopistas, claro, y estamos en 8 millones, o sea, de miseria en términos económicos, ¿no? Y claro, bueno, inmediatamente que salimos de ahí, fuimos a hablar con la corporación, con los partidos políticos en la Aldea, que encantado que nos hayan recibido todos, excepto el Partido Popular, que no estuvo, está viendo cuál era el motivo de la visita.
Y bueno, y se quedó claro. Inmediatamente hemos presentado la PNL y se discutirá la próxima comisión, la primera que haya que se celebre de fomento de este asunto. Insisto, yo espero que el PP, que ha coincidido con sus diputados en manifestaciones, en concentraciones, detrás de una pancarta, espero que ahí aprueben la PNL, que lo que le dice al gobierno es que ponga 8 millones para acabar la obra, ¿no? Es que si no, se acabará una parte, utilizaremos el túnel para una cosa, el otro para emergencia. Estas cosas no se pueden permitir. Pues no solamente seguridad, que es fundamentalmente por seguridad para los ciudadanos de la aldea, pero es que estamos hablando de un municipio que el nivel de paro es el más alto de nuestra isla, ¿no? Que además estamos condenando a que no se desarrolle económicamente la aldea, porque tiene que estar bien comunicado. Su principal actividad económica, que es la agricultura, es de exportación. Si no está bien comunicado con el puerto, pues tendrá dificultades, ¿no? Y claro, cuando pasen ese tipo de cosas, tendrá que ir por el sur, que es el doble de tiempo de recorrido. Y si además la aldea, en sus planes de futuro, lo que tiene previsto es hacer una pequeña zona turística para atraer el turismo que llega a la isla, lógicamente, en las circunstancias que está ahora, imposible que puedan visitar la aldea. Por todo eso, creemos que no solamente es una carretera que va a arreglar un problema histórico en nuestra isla, que comunica el anillo de la propia isla, sino que además vamos a solucionar un problema de desarrollo económico y, lógicamente, especialmente de seguridad. ¿Cree que el liderazgo de Susana Díaz se ha debilitado con la presunta imputación de los expresidentes Griñán y Chávez? No, pues la gente no es tonta, la gente sabe diferenciar una cosa de la otra. Y la gente en Andalucía, en su mayoría los andaluces están cansados del tema de los seres. Llevamos 8 años con el tema de los seres. Y Susana Díaz es la primera que desea que este tema acabe, ¿no? Pero fíjate todo el lío que se ha montado con el tema de las imputaciones, ¿no? Y claro, la gente uno puede entender que se pueda estar equivocando o no puede estar interpretando bien el hecho jurídico que ha ocurrido en estos momentos, pero el Partido Popular no sabe muy bien lo que está ocurriendo, ¿no? Hay 5 personas que han solicitado al Tribunal Supremo declarar voluntariamente. Han dicho, oye, yo quería declarar voluntariamente. Y el juez lo que ha hecho es, para que eso se pueda hacer, es imputar lo que técnicamente tiene que hacerlo para que pueda ir a declarar con su abogado, ¿no? No tiene ninguna imputación, no tiene una imputación no se le está acusando de nada, no tiene ningún delito. Eso lo sabe el Partido Popular, como otras fuerzas políticas, pero inmediatamente han salido porque les interesa meter ese discurso en Andalucía de que ya están imputados, de que tal, que ha sido muy oportuna la jueza Laya en interferir en este tema. Bueno, en este asunto no depende de ella, porque depende del Supremo, pero ya una semana antes volvió con otra operación de no sé cuántos, ¿no? Relacionada con los seres, ¿no? Ella tiene su agenda de trabajo, la tiene muy bien encajada, ¿no? Con las agendas electorales, ¿no? No es casualidad, ¿no? Que lo haya hecho, lo hizo otra vez también con las elecciones municipales y con las anteriores. La anterior elecciones autonómicas en Andalucía se volvió a producir operaciones de esta naturaleza con mucha frecuencia, ¿no? Claro, los primeros andaluces, pero sobre todo los socialistas andaluces, son los primeros interesados en que esto acabe de una vez, ¿no? Y llevamos 8 años con esta situación. Esta cosa para que la gente que salgan estos asuma sus responsabilidades y porque para aclarar el asunto, porque hay cuestiones que no están del todo claras, porque al final se están imputando, en este caso, al presidente del gobierno, pues simplemente porque aprobó una ley el Parlamento y la está cumpliendo. Que la ley tuviera esas dificultades, pues sí, pero lo que ha hecho cumplir es aprobar una ley a través de unos presupuestos y ejecutarlo, ¿no? Pero yo espero que ahora cuando acudan a declarar al Supremo, ahí se solvente ya la situación y se aclare la situación de forma definitiva. En Madrid también se ha solucionado ya el tema de las aguas turbulentas con Tomás Gómez y se ha nombrado una gestora y tienen buenos candidatos, entre ellos a la alcaldía el señor Carmona y posiblemente el señor Gabilondo a la presidencia de la comunidad autónoma. Sí, parece que tal y como se han celebrado las asambleas estas últimas semanas, indica que va a ser Gabilondo el que sea el candidato, ¿no? Bueno, la situación de la Federación de Madrid llevaba algunos años enquistada, con dificultades internas y no terminaba de arrancar. ¿Ha sido correcta la actuación del secretario general? Yo creo que ha sido una actuación valiente, lo ha hecho con todas las consecuencias, ¿no? Era consciente que la situación en Madrid no se había ganado nada en los últimos años, sino al contrario, ¿no? Hay un deterioro del Partido Popular tremendo por su gestión en la sanidad, en la educación, por los casos de corrupción, ¿no?
y el Partido Socialista no estaba haciendo la referencia de alternativa, al contrario, estaba haciendo igual mismo, con este mismo deterioro, sin estar en el gobierno, que el Partido Popular. Y bueno, la Ejecutiva Federal era consciente de la dificultad. Madrid es una zona especial, es la capital de España, por tanto lo que ocurre ahí tiene una influencia en el conjunto del Estado muy importante. Y bueno, y llegaron a la conclusión. ¿Y el candidato Carmona, cómo lo ve? ¿Un candidato cercano? Sí, yo creo que ha tenido la virtud de eso, de su cercanía, ¿no? La gente lo podrá en Madrid, dice la gente, yo no sé si lo votaré o no lo votaré, pero ahora lo que está claro es que es un hombre cercano, que está con la gente, que está continuamente en la calle, que conoce muy bien Madrid y que lleva mucho tiempo pateándose en Madrid de arriba abajo, ¿no? Yo creo que eso al final tendrá un reconocimiento. Yo creo que la gente que lo ve en el día a día ve que se está ganando a pulso la alcaldía de Madrid. Yo espero que así sea, ¿no? Porque es un alcalde que no tiene nada que ver con lo que está en estos momentos, absolutamente nada que ver, y sobre todo con una sensibilidad social muy importante, que en Madrid hay que tenerla, porque en Madrid existe una bolsa de desigualdad muy importante. Y todavía el señor Rajoy no ha designado a dedo a sus candidatos todavía ni a Madrid, Valencia y comunidades autónomas que están todavía. Canarias tampoco. Están ahí, sí. Tú los ves a ellos en el Parlamento o por aquí con el nerviosismo típico de si seré yo el elegido, ¿no? El elegido a dedo, ¿no? Sí, elegido a dedo. Y la verdad es que eso es, bueno, pues que la sociedad del siglo XXI estemos con estas cosas, ¿no? De que se levante el líder un día para mañana y decir, este es mi sucesor. Hombre, pues yo creo que no son los mejores mecanismos para que eso sea así, ¿no? Y más en una democracia, que lo exigimos la democracia, porque estas prácticas que se utilizan luego en los partidos, cuando se llega al gobierno, ¿por qué van a ser más transparentes y más democráticos, ¿no? Harán lo mismo, ¿no? Porque están acostumbrados a hacer eso. Y creo que los partidos, sobre todo más importantes, los que forman parte del paisaje político de este país, deberían de dar precisamente todo lo contrario, que sean partidos transparentes, que se ejerciera la democracia, porque es la mejor manera, ¿no? Yo prefiero siempre más que se equivoquen miles de gente a que no se equivoque una persona, ¿no? Pero tiene esa forma de dirigir el partido y así le va. ¿Cómo interpreta usted la decisión del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el señor Cardona, con el tema de los mogollones, de la comunidad de propietarios Simón Bolívar de aquí del parque? Que no le gustan los carnavales. Yo creo que ha dejado claro estos 4 años que esto no va con él, ¿no? Porque este asunto es un asunto que no ha salido ahora, de la noche a la mañana. Es un asunto que se viene ya viendo y discutiendo hace algunos años, ¿no? Y bueno, empezaron los carnavales cuando llegó el ayuntamiento experimentándolo. Ahora hacemos aquí los mogollones en medio de otro lado, tuvieron que volver al parque porque era un mal arreglo y porque sabía que no iba a dar resultado. ¿Pero por qué pasó esto? Es que no le gustan los carnavales. Es que es una cosa que tiene que pasar, ¿no? Y sufrir, ¿no? Y va a los actos porque no le queda más remedio. Pero no le gusta, y tiene una visión de los carnavales absolutamente distinta a como lo interpreta y lo vive la gente en la calle, ¿no? Y bueno, han convertido el carnaval exclusivamente en un plató de televisión. Y solo les interesa lo que sale en televisión, y el resto del carnaval, fundamentalmente, que se desarrolla en la calle, pues le importa más bien poco, ¿no? Y por eso pasan estas cosas, que todos empiezan a programar a última hora, con las improvisaciones típicas, ¿no? Un carnaval que está como encajado, que ya la gente no se sorprende nada. O sea, va al carnaval, tiene que pasarlo, pero no hay ninguna novedad nunca, cosas que se hagan sin romper lo que es el carnaval, porque nuestra fiesta luego hay que respetarla, pero bueno, siempre hay cosas que se pueden hacer de una forma distinta, mejorar, ¿no? Usted que está en el Congreso de Diputados, que está en Madrid y viene a Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo ve la ciudad? ¿Cómo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿La ve desigual? ¿Cómo la vive usted? No, lógicamente, ahí están los estudios económicos y sociales, ¿no? La situación de crisis económica afecta directamente a la ciudad. Canarias es la segunda región con un índice de paro importante, y dentro de Canarias es Las Palmas de Gran Canaria la que mayor tiene ese índice de paro, ¿no? Y eso afecta, lógicamente, a la ciudad, a las personas que viven en ella, y desgraciadamente Las Palmas de Gran Canaria es uno de los sitios que más ha incrementado las desigualdades sociales, ¿no? Esa brecha salarial que hablábamos antes, esa brecha de desigualdad social, existe especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido un ayuntamiento que no es escaso, no es nada sensible con esa situación, ¿no? Un ayuntamiento que en términos económicos está bien, no ha pasado por aprietos y apuros económicos, debió hacer un esfuerzo más con asuntos que en la ciudad estaban ocurriendo, por ejemplo con los desahucios, ¿no?
el alcalde debió tener más protagonismo en este asunto, ¿no? Porque estaba pasando a familias de su ayuntamiento, ¿no? Asumir más el protagonismo de ese asunto, tomar más medidas respecto a eso y no plantear un asunto como un tema que no le corresponde y que es un problema de otros, ¿no? Y no, han querido hacer de la ciudad, bueno, dice, destinar esfuerzos a determinadas cosillas, pero la ciudad, uno dice, bueno, ¿qué ha pasado en la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 4 años? La gente no se sabe decir. Hemos evolucionado aquí, hemos mejorado allá, tenemos prácticamente los mismos equipamientos que teníamos desde hace 4 años atrás. Es verdad que ahora se van a ir a lograr algunas cosas, pero ya estaban diseñadas, estaban presupuestadas, algunas de ellas estaban ya. Yo también viendo ahora mucho el tema del acuario, pero el acuario también tiene que ver con la autoridad portuaria, con Luis Ibarra. Sí, tiene poco que ver con Cardona, ¿no? Con Cardona. Tiene que ver muchísimo con Luis Ibarra, ¿no? Que fue capaz de ver la posibilidad, que fue capaz de buscar terreno en el puerto y traer un equipamiento importante. ¿Y por qué? Porque todos los documentos de planes estratégicos de Las Palmas de Gran Canaria, en todos, siempre se ha situado el puerto para colocar un elemento atractor desde el punto de vista turístico y económico de la ciudad. Y siempre se había pensado un acuario, siempre. Tanto estaba ahí, ¿no? En todos los planes de inversión que tiene esta ciudad. Lógicamente, eso es una inversión que no puede hacerla a través de una entidad pública, y menos en estos momentos. Fundamentalmente tenía que hacer una opción privada, una iniciativa privada. Bueno, ha aparecido esa iniciativa privada, le ha interesado hacer esa inversión, porque en los planes de desarrollo de la ciudad estaba esa posibilidad, y afortunadamente ha contado con el puerto para sacar esa iniciativa adelante. El Ayuntamiento ha colaborado, lógicamente, porque al final tiene que aprobarse estos planes, ¿no? Pero no sé si el recorrido hubiera sido el mismo si en vez de la autoridad portuaria tiene la iniciativa y aprobar el Ayuntamiento, si la iniciativa hubiera venido a través del Ayuntamiento, hubiera tenido el mismo recorrido que ha tenido en estos momentos. Por eso, lógicamente, el alcalde inmediatamente se asume como un asunto suyo de su protagonismo, pero hay que recordar que está previsto en los planes estratégicos de la ciudad, mucho antes que fuera alcalde de Cardona, y mucho antes incluso de que fuera concejal. Quien conozca la historia de la ciudad lo sabe. Hay un elemento atractor que iba a estar en esa zona y que era fundamentalmente en esa parte del puerto, y la novedad en estos momentos es que había una iniciativa privada que ha estado dispuesto a hacer la inversión. Y lógicamente, en una situación de esta naturaleza, de época de crisis, lo que debe hacer las administraciones públicas en este caso es facilitar que esa inversión se pueda hacer. Pero bueno, esto tiene poco que ver con el señor Cardona y con su gestión en el Ayuntamiento. Lógicamente, su obligación es facilitar que eso se produzca, que es lo que ha tenido que hacer, que es, bueno, pues, aprobar en el Ayuntamiento la licencia correspondiente para que eso se haga y se le dé un impulso considerable, y que la iniciativa privada vea que en este caso hay un apoyo de las instituciones públicas, ¿no? Pero lógicamente, usted leyó alguna vez decir al señor Cardona cuando en su programa electoral que iba a colocar un acuario en Las Palmas de Gran Canaria, ni se le pasaba por la cabeza. No estaba en sus prioridades políticas, porque no tenía ni idea de que eso iba a ocurrir. ¿De qué hablaba? Del empleo. Del empleo, sabiendo además que el Ayuntamiento tiene muy poca capacidad de crear empleo, no puede crear empleo el Ayuntamiento. Bueno, a través de planes de empleo con la comunidad autónoma, sí, pero se pegó durante un año hablando del empleo y echando en cara al gobierno de Jerónimo Saavedra que el paro en la ciudad estaba como estaba. Y estamos igual o un poquito peor de lo que estábamos en el año 2011, porque es verdad que creamos empleo, afortunadamente, pero hay más desempleo hoy, en el 2015, de lo que había en el 2011, en Las Palmas de Gran Canaria y a nivel nacional. Hay menos en la seguridad social de lo que había hace 4 meses atrás. Menos afiliados, sí. Menos afiliados, efectivamente. Hay menos cobertura social. Antes estábamos en el 78%, hoy estamos en el 57% de personas que están sin recursos y que no tienen posibilidad de acudir, de que se le dé una prestación por desempleo. O sea, el cuadro social está peor que hace 4 años atrás. Y el cuadro económico, lo único que está mejor es en las famosas primas de la deuda, ¿no? Lo que pagamos de interés. Es lo único que está mejor. Porque el nivel de deuda, cuando entró Rajoy, estaba en el 67%. Ahora ya hemos pasado el 100%. Somos un país mucho más endeudado de lo que habíamos antes, ¿no? Hay menos garantías sociales, hay más paro de lo que había en el 2011.
y insisto, las prestaciones que se dan son muchísimo menos. Con lo cual el cuadro general es un cuadro peor. La foto de España hoy es peor de la que había en el año 2011, en términos de presupuesto, en términos de prestaciones que se le daban a los ciudadanos. Y para finalizar, ¿cómo se vive la política en Madrid siendo diputado nacional, don Sebastián? Muy diferente de la local. No, sí, claro, ahí la política se vive... la diferencia es que no tiene la presión ciudadana del día a día, no ciudadana, ¿no? Porque lógicamente cuando estás en el ayuntamiento los ciudadanos van al ayuntamiento a que solucionen sus problemas de hace años y quieren una respuesta inmediata, y por tanto la presión del día a día es una presión que no se sufre en el Parlamento, ¿no? Pero en el Parlamento se ve la política, la capacidad de transformar las cosas, ¿no? Sabe que lo que están votando va a influir en la vida de las personas, ¿no? Y es importante tener un rodaje desde la política municipal a dar el salto a la nacional. Yo creo que sí, porque se ve la política de otra forma distinta. Incluso en la forma de hablar, en la forma de exponer las cosas, ¿no? Incluso la sensibilidad, ¿no? No es distinto que el que vaya que sea diputado o alguien que no ha estado en la política del día a día, que no se ha comunicado con los ciudadanos de forma directa, conoce sus preocupaciones, la forma en que la gente sufre, el que haya venido a lo mejor, pues no sé, de una empresa pública o privada, que se coloque allí y que bueno, tenga esa referencia, ¿no? Yo lo percibo sobre todo en las intervenciones y en la forma de hablar a la hora de plantear las cosas, ¿no? Ese discurso puramente estadístico y de cifras, ¿no? Al otro discurso con más cara a las personas, ¿no? Yo lo suelo decir mucho, ¿no? La gente que viene más del mundo municipal, cuando habla de los problemas le ponen caras, ¿no? Y los que no vienen solo hablan de números, exclusivamente de números y de estadísticas, ¿no? Y creo que es fundamental que la gente perciba otras realidades, ¿no?, en la gestión de los asuntos públicos cuando se llega al Congreso. Ya finalizando, el candidato Augusto Hidalgo es un candidato que está ahora pateándose la ciudad con muchísimas reuniones, con una agenda muchísimo apretada aquí al 24 de mayo, las elecciones municipales. El PSOE se tiene asumido que puede ganar, que puede perder, don Sebastián. Bueno, nosotros somos conscientes de la realidad que está viviendo el país y por tanto también afecta a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Nosotros estamos trabajando fundamentalmente a gusto en hablar con la mayoría de los sectores sociales y económicos de la ciudad y explicar lo que queremos hacer y que vamos a contribuir, si tenemos la confianza de los ciudadanos, en tener una ciudad mucho más amable y mucho más solidaria de lo que ha sido en estos momentos. De tener un gobierno en la ciudad que es consciente que vamos a salir de la crisis económica, pero nadie se puede quedar atrás, ¿no? No solo puede beneficiar de salir de la crisis con una parte de la población. Y sobre todo creo que Augusto tiene la virtud de saber qué quiere hacer en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Tiene experiencia? Tiene experiencia, la tiene el ayuntamiento, conoce muy bien el ayuntamiento, la tiene ahora en el Cabildo, es una persona todavía joven, por lo tanto tiene la gana, la juventud de dar frescura a la política, de ser atrevido en la política, de tomar decisiones a veces arriesgadas, que yo creo que es importante tomarlas, pero tiene la serenidad, que es consciente en el momento político en el que está, que además tiene la capacidad de diálogo, lo demostró estando de concejal de personal en el ayuntamiento, que es lo que va a imperar en el ayuntamiento, no haber mayorías absolutas en la próxima legislatura, por tanto va a tener que imperar el diálogo, la comunicación y los acuerdos, ¿no? Y el Partido Socialista, lógicamente, estará en el Ayuntamiento de Las Palmas y estará en la obligación de que haya un cambio de gobierno y que, lógicamente, hay una opción progresista en Las Palmas de Gran Canaria, que es nuestro mayor objetivo. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias, buenos días. Espero que la entrevista con don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria, y recordar que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital.